Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Hay una unción tan exquisita, tan fresca, donde se puede sentir el Espíritu Santo. Seguramente en cada casa y en cada hogar así es. Le doy gracias al Señor por el privilegio que tengo de poder estar cerca de usted, de poder acercarme a usted. Me gusta tener acercamientos a usted. Y quisiera, hermanos, también agradecerle al pastor Willy Carrera, a la pastora Milvia, que también estamos transmitiendo para Iglesia Dios de Paz. Bendecimos allá en Teculután, Zacapa, a la Iglesia Dios de Paz. Los bendecimos, hermanos. Esperamos que el Señor les hable en esta noche. También le agradezco a mi pastora Débora por darme el privilegio, y bendigo también la vida de los hermanos de Iglesia de Cristo Peniel. Es una bendición poder estar en esta transmisión. Y quiero, antes de orar, darles un anuncio a los hermanos de Iglesia Peniel, que el día de mañana a las 9:30 tendremos nuestro servicio con alabanza y adoración, y estará también nuestra pastora predicando. Y a las 11:45, 11:30, esté pendientes, porque vamos a estar predicando en la plataforma de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer, con nuestra cobertura profética, el profeta Tito. Voy a estar predicando, así que 11:45, casi saliendo, como que va a ser un retiro el día de mañana, así que aprovechenlo. Vamos a hacer una palabra de oración. Comparta, porque más de alguien el Señor le va a hablar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos dándote gracias por darme el privilegio de poder estar delante de tu pueblo para predicar tu palabra. Te pido, Señor amado, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu congregación, que bendigas cada casa, que bendigas cada hogar. Que esa presencia, Señor, que se ha derramado pueda inundarlo, Señor, pueda llenarlo de ti, Señor. Que se derramen las unciones necesarias. Derrama una unción apostólica, derrama una unción profética, derrama una unción evangelística, pastoral y magisterial, que pueda llegar a los hogares, que pueda trascender fronteras en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaramos que tu palabra, que será enviada con un propósito, no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el objetivo por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas. Te pedimos, Señor amado, que ates al hombre fuerte de cada región para poderlo saquear, para poder tener botín, para poder tener victoria sobre las tinieblas. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo se desate, que el Espíritu Santo se manifieste en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo declaramos, que una palabra ungida, Padre, pueda llegar a los corazones y pueda bendecir a las iglesias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Usted que está en casa, dele un fuerte aplauso, dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. En esta hora, mis hermanos amados, yo quisiera predicar, enseñar algo que el Señor puso en mi corazón. Y no sé si me pasan mi pluma porque la dejé allá. Algo que el Señor puso en mi corazón poder hablar en esta noche. Y sabe algo que me llama la atención, hermanos amados, es que le preguntaba yo al Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo? ¿Para qué el Señor nos mandó a encerrarnos? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué trabajó el Señor en nosotros en este encierro? Y veía yo en la Biblia, en la Escritura, que Noé, el justo Noé, cuando estuvo en una cuarentena prácticamente, porque fue 40 días y 40 noches que llovió, y él estuvo en el arca con su familia, estuvo en el arca, habían animales, estaba su familia. Imagínese usted, si usted no se aguanta, usted no aguanta ni siquiera estar con su esposa o su esposo en su casa. Imagínese Noé con tantos animales, imagínese peleándose uno con otros.
habían animales carnívoros, habían animales que comían hierbas. Y imagínese usted eso, imagínese usted ese caos, y sumado a eso, imagínese cómo ellos hacían sus necesidades y dentro del arca. Pero ¿qué prefería Noé? ¿Estar dentro del arca con todo ese caos interno o estar afuera del arca? Seguramente prefería estar adentro del arca. Y le preguntaba yo al Señor, ¿qué actitud quiere el Señor que nosotros tengamos cuando salgamos? Porque si usted se da cuenta, Noé entró de una manera en el arca y salió de una manera que Dios no quería que saliera. Si usted se da cuenta cómo salió Noé, Dios le dijo a Noé: sal tú, sal tu esposa, sal tus hijos y sus esposas. Mas sin embargo Noé salió, él, sus hijos y todas las mujeres después. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer en esta hora es: ¿cómo vamos a salir de nuestras casas? ¿Cómo vamos a salir? ¿Será que sirvió estar dentro de la casa un tiempo? ¿Será que sirvió, hermanos amados, haber estado encerrados? ¿Cómo vamos a salir? ¿Con qué actitud vamos a salir? Y entonces el Señor me habló y me dijo: dile a mi pueblo que hoy tengo el privilegio de predicarle a 2 iglesias al mismo tiempo. Y el Señor me dijo que le dijera: dile a mi pueblo que tiene que salir con una actitud de guerrera, una actitud guerrera, con una actitud de guerra, con una actitud de batalla. Dile a mi pueblo que lo metí para equiparlo. Dile a mi pueblo que lo encerré porque quería equiparlo como un soldado de Cristo, me dijo el Señor. Así que, iglesia que me estás escuchando, te fuiste a encerrar porque cuando salga vas a salir como un ejército, te dice el Señor. Vas a salir con autoridad, vas a salir como un ejército en orden, como aparece en el libro de Cantares. Vas a salir, hermano, no con un espíritu de cobardía, sino con un espíritu de amor, de poder y de dominio propio que nos mandó el Señor. Así que yo le hago una convocatoria al ejército de la iglesia que hoy le estoy hablando, y le vengo a decir: cuando salga vas a salir como un ejército a pelear batallas. Y sabe algo poderoso de esto, que cuando uno sale a pelear las batallas del Señor, la victoria ya la llevamos, porque el Señor no ha perdido ni una sola batalla. Él ya tiene la victoria. Así que yo le vengo a decir a la iglesia de Cristo: tú eres victoriosa, tú eres victoriosa. Vas a salir de esta tierra victoriosa, porque dice la Biblia: ¿quién es esta? Dice, tal vez me pueden buscar ese versículo y me lo pueden poner ahí, donde dice que es hermosa como la luna, que es como las estrellas, que es como la luna, que es, hermano, como el sol, y que es como ejércitos en orden. La mayor estatura de la iglesia novia es llegar a ser como ejércitos en orden. Y hoy le viene a decir el Señor a la iglesia, al ejército que me está escuchando, que vas a salir como ejércitos en orden. Así que yo quiero trasladar algunas cosas que el Señor puso en mi corazón, y para eso quiero que miremos algunas reglas que tenemos que tener como ejército. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos, aquí está el punto, el primer punto. Revestíos con la armadura de Dios. En el original dice con la panoplia de Dios, con la vestidura de Dios, con la vestidura de guerra de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces vemos acá, el Señor dice: primero, ustedes son un ejército. La Biblia lo dice, y creo que ya me pusieron el texto ahí en Cantares. La iglesia tiene que ser como ejércitos en orden. Entonces, primero, ya sabemos que somos un ejército. Segundo, leyes o órdenes que debe de tener un ejército. La primera la vemos en Efesios 6, que le acabo de leer. Dice: fortaleceos en el Señor. Que tu fuerza no dependa del dinero, que tu fuerza no dependa
de las circunstancias que vives, que tu fuerza no dependa de cómo está tu familia, que tu fuerza no dependa de cómo está tu iglesia o tu ministerio, que tu fuerza dependa del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Fortalezcanse en el Señor, no se fortalezcan en lo que tienen, no se fortalezcan en cómo viven, no se fortalezcan en cómo están sus emociones y sus sentimientos, sino que fortalezcanse en el Señor. Ahí es nuestra fuente. El Señor es nuestra fuente de la fuerza. Pero aquí está la primera regla que tiene que tener un ejército. Y la primera regla que tiene que tener un ejército es: revestíos con la armadura de Dios. Entonces yo logro ver aquí que para la batalla tenemos que estar revestidos. ¿Cómo vamos a salir de este tiempo? Con una mentalidad de guerra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer de primero? Revestirnos. Amén. Tenemos que revestirnos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Cuando usted ve esa palabra revestir, es sobrevestir. La palabra revestir es como sobrevestir. Es decir, yo me puse este saco sobre mi vestidura. Es decir, que para revestirme tengo que tener una cobertura de primero. Entonces no me puedo poner, mire qué interesante y qué tremendo esto, no me puedo poner la vestidura de Dios, la vestidura de guerra de Dios, si no tengo cobertura. Y ahí tal vez ya bajaron los amenes en las casas y dirán: ya empezó. Y es cierto, porque hay mucha gente que quiere ponerse la armadura de Dios, pero no reconoce pastor. Hay mucha gente que quiere ponerse la armadura de Dios y no reconoce cobertura, no reconoce casa, no tiene quien lo administre, no tiene quien lo disipule. Hay gente que, discúlpeme lo que voy a decir, pero hay gente que quiere que el pastor solamente le sirva para cuando necesite con quien hablar. Hay gente que quiere un pastor para que lo visite. Hay gente que quiere un pastor para que lo ande acuchuchando. No, Señor, la cobertura es, hermano amado, para podernos revestir y salir nosotros a la batalla. Eso fue lo que le pasó a los hijos de aquel tal Esceva. Aquel tal Esceva que aparece en el libro de los Hechos, que dice que andaban exorcizando en el nombre de Jesús que predicaba Pablo, y dice que los demonios lo agarraron y dice que los dejaron desnudos. ¿Por qué? Porque no tenían cobertura sobre sí. Entonces, para salir a la batalla hay que revestirnos, y para revestirnos tiene que haber una cobertura de primero. Miremos el segundo punto acá. Esto es bien tremendo. Dice Lucas capítulo 14, versículo 31, dice: ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero? Diga conmigo: primero. No se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Yo no sé si me está captando lo que le estoy diciendo. Pero para salir a la batalla, número 2, tenemos que tener estrategias. Tenemos que sentarnos. Tenemos que tener estrategias, hermano. Tenemos que pensar. No podemos decir, perdóneme lo que le voy a decir ahorita, pero no podemos decir: bueno, el próximo domingo ya toda la iglesia llena y vamos a hacer culto presencial. No. Hay que haber estrategia. Si se va a abrir, que se abra con estrategia. Si se va a abrir, que se abra sentándonos primero. Yo no sé si usted se dio cuenta cómo abrió el apóstol Sergio, pero todo coordinado con estrategia. ¿Será que los pastores que están abriendo ahorita están abriendo con estrategia? Hoy me escribió un hermano y se nota que no se conecta. Hoy me escribió un hermano y no sé si está conectado, pareciera que no. Pero él me escribió y me dijo: ¿cuándo van a abrir?
Y yo solo porque, y andaba de malas, hermano. Perdóneme que eso no le pasa a usted. Pero hay momentos en los cuales yo ando de malas. Y mejor no le respondí, porque si no, le salgo con los tacos por delante. Porque yo ya había dicho que todavía no íbamos a abrir. Entonces le iba a decir: ¿por qué me preguntas? Se nota que no te conectas. Entonces, si vamos a abrir, de primero nos tenemos que sentar. ¿A qué? A pedirle estrategia a Dios, porque si no va a ser, como dijo alguien por aquí, un muerterío, hermano. Y no queremos que eso pase. Así que para salir a la batalla, tal vez usted allá en Teculután podría decir: pastor, abra, pastor, hagamos esto, y ya el próximo servicio que sea en la iglesia. No, tranquilo. Siéntate, porque puede ser que el apóstol tenga un ejército de 40,000 y se enfrente a un ejército de 20,000 y le gane. Pero nosotros, ¿qué ejército tenemos preparado? ¿Qué planificación tenemos? ¿Será que vamos a abrir de una a primeras? Tenemos que tener planificación. No se puede salir a la estrategia, hermano, con un cuchillito. Hay gente que dice: bueno, a mí no me digan cuántos son, sino dónde están, y agarran un cuchillo, hermano. Y el otro viene con una AK-47 o una Uzi para hacerle honor al rey Usías que aparece en la Biblia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Continúe, porque estoy en la introducción nada más. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. Mire lo que dice: porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, número 3, para la batalla tenemos que ser claros. Pablo aquí le está hablando a los que profetizaban y le decía: ok, si van a profetizar, hablen claro, porque si la trompeta en una batalla da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Yo sé que hay una unción profética y tal vez alguien, tocame la trompeta, Luis, pero tocámela mal. ¿Cómo vamos a salir a la batalla si no hay claridad? Si no hay claridad de lo que Dios quiere. Yo le vengo a hablar al ejército y le vengo a decir: no podemos salir ¿tenés micrófono ahí? No podemos salir a la batalla así, hermano. ¿Cuántos van a salir así a la batalla? ¿Cómo se sale a la batalla? A la batalla se sale con autoridad, se sale claro, se pega un sonido claro. Yo no sé cuántos se preparan para la batalla, pero para la batalla tenemos que tener claridad. Mire que hasta con efectos les estoy predicando. Para salir a la batalla necesitamos claridad. Necesitamos tener claro qué es lo que Dios quiere. Necesitamos tener clara la visión. Acompáñeme, voy rápido porque solo la introducción. Primera de Corintios 9:7 dice: ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? A este versículo. Yo sé lo que se está refiriendo aquí. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ¿quién va a servir como soldado pagándose él mismo? Pero déjeme aplicarlo de otra manera. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿No será que hay gente peleando batallas a sus propias expensas, solo, sin pertenecer a un ejército? Entonces la regla número 4 y la más importante es que para la batalla tenemos que formar parte de un ejército. Tú no te puedes autonombrar, tú no puedes salir solito. Hay gente que se quedó sin pastor, hay gente que se fue de la iglesia. Les va a ir mal porque fue el peor momento para salirse. Porque ¿quién
¿quién va a servir como soldado con sus propias expensas, a sus propias expensas? Nadie. Tiene que pertenecer a un ejército, y para que haya un ejército tiene que haber rangos de autoridad. Entonces yo le pregunto a los hermanos que me están sintonizando, y ayúdeme a predicar, y dígale al hermano que está a la par suya: ¿perteneces a un ejército? ¿O estás a tus propias expensas? Ah, no, fíjese que ahorita se fue tal fulano y me voy a ir con él. ¿Quién lo nombró? ¿Qué autoridad hay sobre él? Ah, es que se fue porque el pastor o la pastora lo cuadraron y a él no le gusta. Pues entonces no reconoce autoridad. Está a sus propias expensas. ¿Quién lo va a cubrir? Porque una cosa es lo que vemos, hermano, pero si usted viera lo espiritual, usted viera los demonios que se levantan, usted viera las potestades que se levantan. Conozco muchos pastores que se levantaron ellos mismos y ahorita en la pandemia. Entonces yo le pregunto a usted: ¿pertenece a un ejército? Entonces yo le quiero hablar en esta hora del tema que le titulé ejércitos ministeriales. Hay ejércitos ministeriales de Dios. Hay ejércitos que Dios quiere conformar en este tiempo. Dios quiere levantar ejércitos apostólicos. Dios quiere levantar ejércitos proféticos. Dios quiere levantar ejércitos evangelísticos, ejércitos pastorales y magisteriales. Ahora bien, resulta ser que 5 hombres en la Biblia aparecen que formaron ejércitos atípicos. Hay 5 hombres que aparecen en la Biblia que formaron ejércitos, pero esos ejércitos eran fuera de serie, no comunes. Eran ejércitos atípicos, y esos representan los ejércitos apostólicos, los ejércitos proféticos, los ejércitos evangelísticos, pastorales y magisteriales. Y esa es la administración que Dios va a traer en esta noche para su pueblo. Así que acompáñenme. A ver, el primero es Abraham. Y Abraham nos habla de un ejército apostólico. El segundo es Moisés. Moisés nos habla de un ejército evangelístico. Ahí le voy a decir por qué. Número 3, Gedeón, un ejército magisterial. Número 4, David, un ejército pastoral. Y número 5, Ezequiel el profeta hizo un ejército profético. Usted puede ver ahí los 5 hombres que formaron ejército. Abraham era figura del apóstol, porque cuando fue a la batalla contra reyes. Era una batalla de reyes la que tenía Abraham. Era una batalla de reyes, figura del ministerio apostólico. Moisés como evangelista, porque formó un ejército de los que salieron de Egipto. Es figura del evangelista. Gedeón, ejército magisterial, porque fue un hombre que fue a pelear con 300, pero con estrategia, y antes de ir a pelear les enseñó a beber el agua. Número 4, David, un ejército pastoral, porque además de ser pastor, él dice que en la cueva de Adulam formó a su ejército. Y número 5, Ezequiel, un ejército profético, porque en el valle de los huesos secos con la profecía formó un ejército. Entonces vemos que hay 5 ejércitos. El ejército ministerial. Ahora, no sé ni qué tiempo llevo, pero quiero hablarles del primero, que es el ejército de Abraham. Y esto, hermano, está tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía muchas características. Abraham tenía muchas cosas extraordinarias. Primero, Abraham fue un Adán que aparece en la Biblia, uno de los Adanes. Vemos en la Biblia que hay 7 Adanes. El primero era obviamente Adán, el segundo era Noé,
el tercero, si no estoy mal, Abraham, y de ahí así sucesivamente 7 Adanes que el Señor levantó. Y eso es figura de que Abraham marcó para sí y para su generación una nueva historia creacional. Entonces vemos que Abraham era parte de los Adanes. Número 2, Abraham peleó batallas de rey. Es decir, que tenía una posición extraordinaria. Y dice que le ganó a los reyes en la batalla. Imagínense qué autoridad tenía ese hombre. Abraham también es padre de la fe. Figura, hermano, de que nosotros cuando nos metemos en la raíz de Abraham, en esas promesas, hermano, nuestra casa, nuestra familia va a ser bendecida, porque Dios le dijo a Abraham: por tu simiente va a ser bendecida toda la familia de la tierra. Entonces vemos que Abraham tiene un sinfín de cosas extraordinarias. Ahora, quiero que miremos cómo Abraham formó su ejército y quiénes estaban en el ejército de Abraham. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 14. Dice así la escritura: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Su pariente, ¿quién era? Lot y la familia de Lot. Y armó a sus criados. Me llama la atención. Yo no sé si me pueden buscar qué significa la palabra armar, o si quieres se la voy a poner, solo que enfóquenme y así lo pongo. Es, si no estoy mal, Génesis 14, 14. Perdonen, hermanos, que no les puse qué significaba, pero si no estoy mal, es una palabra que significa besar. Dice armó. No. Dios mío. Tal vez me ayudan aquí los hermanos. Ok, no es esa palabra, pero usted puede ver ahí la palabra armar. Es la palabra hanik, que significa diestro. Entonces cuando dice Abraham adiestró a sus criados, Abraham los hizo expertos. Ala, hermano, miren lo que significa esa palabra. Tal vez no lo puede ver bien ahí usted, pero mírenlo ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo mira? Esa palabra armar es la palabra hanik, que significa diestro, que significa experto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo con su ejército este hombre? Dice, y armó a sus criados y los hizo expertos en la guerra. ¿A quiénes? A sus criados. No agarró gente de afuera. No llamó, no pidió ayuda a otros, sino que a los que estaban con él, a los que habían crecido con él, a los que se habían desarrollado con él, a los que habían empezado con él, a eso los hizo expertos. Yo le vengo a decir a la pastora y le vengo a decir al pastor Willy que Dios va a levantar un ejército de aquellos que iniciaron la obra, de aquellos que se le pegaron, de aquellos que son de casa. Dios va a levantar un ejército de aquellos que son de casa en Dios de Paz, de aquellos que son de casa en Peniel. Dios va a levantar un ejército y los va a hacer expertos. Hay muchos pastores que andan, hermano amado, buscando hijos de otro. Andan buscando afirmar su casa con hijos de otro. No. Hay que afirmar la casa, hay que afirmar la iglesia con los hijos de casa. Usted que es hijo de casa, yo le vengo a decir de parte de Dios: Dios te ha ido adiestrando a través de la voz pastoral. Dios te ha ido adiestrando, Dios te ha ido equipando. Ni te has dado cuenta, pero ya sabes usar la espada. Ni te has dado cuenta y ya sabes usar el arco. Ni te has dado cuenta y ya sabes usar la lanza, porque Dios te ha ido haciendo experto y de ti va a levantar un ejército. De ti va a levantar un ejército. Entonces, de sus criados, de los de su casa, hermano, los armó.
los hizo expertos, los hizo diestros. Pero mire lo que sigue diciendo: los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan, y peleó la batalla en el valle del rey con 5 reyes. Con 5 reyes se enfrentó a Abraham y sus criados. En el valle del rey ganó, despojó a los 5 reyes, se topa con el rey de Sodoma. Sodoma le pide las almas y Abraham le dijo: no te voy a dar nada, porque vas a decir que tú bendijiste a Abraham cuando Dios ha sido el que me ha bendecido. Y dice que de ahí se topó con el mero rey. En ese capítulo de Génesis 14, Abraham se topó con el mero rey, el rey de Salem, que es rey de paz y rey de justicia. Melquisedec, Cristo Jesús mismo, en una aparición se le aparece y le ministró pan y vino. El rey se topó con el rey, pero fue con los nacidos de su casa. Entonces la pregunta del millón aquí es: ¿cuántos realmente se han reengendrado? A ver, yo me quiero detener acá y quiero preguntarles: ¿cuántos realmente reconocen su iglesia como su casa? ¿Cuántos realmente se han ido adoptando? Yo entiendo que es un proceso. Más si alguien viene de otra iglesia, yo entiendo que es un proceso que necesita tiempo. Pero si ya empezaste a sentir que la obra, te apropiaste de la visión, te apropiaste de la obra, ya estás empezando a ser reengendrado y Dios te va a empezar a formar con estrategias, con la unción de la casa. Entonces acompáñenme a ver aquí, antes de seguir. Yo me gocé el día viernes, si no estoy mal, día jueves, perdón, que 2 hermanos pastores que cubre el pastor Willy estuvieron ya predicando ahí en el retiro de invierno. Yo me gocé. ¿Y sabe por qué? Porque Dios va a levantar a los hijos de la casa. Pero yo le digo a los hermanos que me están viendo, que son pastores también, si me están viendo, les digo: Dios les va a levantar hijos en la medida de que ustedes le sean fiel a su padre. Dios le va a levantar hijos a ustedes, diestros también. Aquí no se trata de que es que unos son bajo la cobertura del apóstol y otros con la cobertura del profeta, y otros están bajo la cobertura del pastor Willy o la pastora Débora. Entonces los que están bajo la cobertura del apóstol son más grandes que los que están. No, de ninguna manera. De ninguna manera los que cubre el apóstol son más que nosotros. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque reconocemos autoridad, reconocemos el principio. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, reconocer el principio. Porque hay muchos que anhelan que el apóstol los cubra, pero no estás reconociendo el principio, solo quieres una posición. Cuando tú reconoces el principio, no va a ser el apóstol quien te va a respaldar, ni el profeta Tito, ni el pastor, ni la pastora Débora, sino que va a ser Cristo mismo quien te va a respaldar. Va a ser el Padre, va a ser el Espíritu Santo quien te va a respaldar, porque reconociste el principio de reconocer autoridad de un ministro sobre ti, no importa quién sea. Eso yo hablaba con el hermano Ernesto, hermano de Peniel, y le decía: es que él me estaba platicando y me edificaba tanto antes de que predicara el día lunes, si no estoy mal. Y yo le decía: es que no se trata de a quién nos sujetamos, no se trata a quién nos sujetamos, sino que se trata de sujetarnos, porque es el principio. Entonces, si no hay paternidad, no se puede conformar un ejército. Entonces se forma ejército ministerial de los hijos de casa. De los hijos de casa se forma ejército. Amén. Continuemos acá. Acompáñenme al libro de los Salmos, versículo 3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos,
Pero mire cómo asocia el libro de los Salmos a los hijos con la guerra. Mire cómo lo asocia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, si lo pueden ver en grande, cosa de estima el fruto del vientre, si lo pueden ver en grande la diapositiva. No sé si pueden ver en grande la diapositiva. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero mire cómo lo asocia a la guerra. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque de sus hijos tiene armas de guerra. Entonces el ejército ministerial, primero, que es el ejército de Abraham, nos enseña a ser hijos. No podemos conformar un ejército si no tenemos paternidad. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar cualquier bandido a la puerta de nuestro Padre. Y cuando llegue nuestro Padre ministerial, no se va a topar solo. Va a tener hijos. Va a tener hijos que salgan por él. Va a llegar a tocar el enemigo a la puerta. Va a salir el ministro, pero como tiene hijos detrás de él, yo no sé si puede venir Manuel, que es este hombre es alto. Quítate la mascarilla porque si no, no vas a salir. Y aquí te voy a ofertar, ya que te están viendo allá en Teculután también, te voy a echar una oferta a ver quién subite. Mírelo pues, porque Luis me cubre una cuarta menos. Entonces llega a tocar el enemigo y sale el ministro a la puerta, pero no va a salir solo, porque está un hijo atrás y le va a decir: bueno, ¿qué querés con mi papá? ¿Qué le estás diciendo a mi tata? ¿Qué estás hablando de mi tata? ¿Qué estás hablando de mi papá? Aquí estoy yo soy un hijo de casa, yo soy parte del ejército. Así que el que es hijo sabe defender a su padre. Gracias vos. Es trabajador, mide 1.80 más de 1.80. Bueno, perdón. Entonces el hijo, el que es hijo, cuidado, te mandan un montón de solicitudes vos. El que es hijo sabe batallar por su padre y por su casa. ¿Sabe cómo puedo ver a alguien que es hijo? Alguien que tiene celo por su casa. Que cuando alguien está hablando de su papá o de su casa, le sacan calor. Y yo no le estoy diciendo que le alegue, pero sí le estoy diciendo que donde hablan mal, usted se vaya, hermano. Usted se vaya donde hablan mal de su autoridad, donde están hablando mal de su iglesia, esa iglesia donde lo ha bendecido, donde incluso hasta lo han tomado en cuenta para servir y para hacer muchas cosas. Aprenda a valorar y va a conformar un ejército. Acompáñeme aquí. El que es hijo está diestro para pelear batallas y tiene un padre que pelea batallas por él. Hay batallas que no puedes pelear tú. Hay batallas que tú no puedes pelear. Hay batallas que solo un padre espiritual puede pelearlas por ti. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot se separó de su cobertura. Lot significa cobertura. Y entonces digo, ya me siento grande. Se separó de Abraham y se fue a Sodoma. Cuando se fue a Sodoma, los 5 reyes que se le rebelaron al rey de Sodoma, hermano amado, se llevaron preso a Lot y a su familia. Y Abraham, como era padre, se conmovió y dijo: de los hijos de mi casa voy a formar un ejército para ir a traer a mi hijo, que aunque se fue de mi casa, sigue siendo mi hijo. Yo lo voy a ir a rescatar. Hay batallas que tú solito no puedes pelear. Lot intentó salir, pero no pudo. Tuvo que llegar su padre espiritual, que era Abraham. Tuvo que llegar su papá. Hay batallas, tal vez estás peleando batallas con tu familia, con tu economía, batallas morales, espirituales.
y hoy el Señor te está dando la salida y te dice: remítelas a tu padre, a tu pastor, a tu autoridad. Es que sabe algo, hermano amado, la autoridad, la paternidad va más allá de decirle papá o papito al pastor. ¿De qué te sirve que le digas mamita, papito, si a los 2 o 3 días ya no cuentan contigo? Ya no me van a volver a invitar a predicar, y en Peniel se van a aguantar porque me tienen que seguir escuchando. Pero ahora resulta ser, mire qué interesante, resulta ser, ya no sé ni cuánto tiempo me queda, pero resulta ser que el apóstol Pablo, que era un apóstol, le dijo reconoció a Timoteo 5 veces como su hijo. El apóstol Pablo 4 veces le dice hijo, y la última le entrega algo que le dijo: tú eres mi hijo y vas a seguir con mi legado. Entonces miremos aquí las 5 veces que Pablo le llama hijo a Timoteo, y tiene que ver con la guerra. Ahí va a ver. Primera de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces lo que me llama la atención de este verso es esto, mire, que le dice verdadero hijo. O sea que hay falsos hijos. Verdadero hijo. ¿Será que somos verdaderos hijos, hermano? ¿No será que habrán falsos? Seguramente sí. Pero aquí le dice verdadero hijo. ¿En qué? En la fe. Entonces, para ser hijos tenemos que tener fe. Pero ahora mire lo que dice Pablo, le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:5. Entonces le dice Pablo: tú eres mi hijo, verdadero en la fe. Pero ahora mire qué fe es la que tenía Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ok, paremos acá. No sé si me puede poner el versículo por acá, donde sea. Pero mire pues, resulta ser, usted puede ver el versículo, resulta ser que era hijo en la fe. ¿Y qué fe era la que tenía? Una fe no fingida. O sea que hay gente que sí tiene fe fingida, que esa es la que ya no se conecta, que anda esperando que se abra la iglesia para buscar de Dios. Tiene una fe fingida que necesita tener el templo abierto. Tiene una fe religiosa que necesita buscar de Dios en una estructura, en un lugar físico. Y se dejó de conectar, se dejó de orar, empezó a vivir su vida de mundo. Una fe fingida. Vino la pandemia a probar la fe. ¿Y cuántos están todavía? Entonces Timoteo tenía una fe no fingida, era una fe genuina como hijo. Pero de ahí, como usted puede ver, de ahí le dice: ok, tienes una fe no fingida, y como tienes una fe no fingida, te aconsejo que avives el fuego. O sea, el hijo espiritual que conforma el ejército tiene que tener una fe no fingida. Y el que no tiene una fe fingida va a avivar el fuego ¿de qué? Del don de Dios. ¿Y ese don cómo lo recibió Timoteo? Por la imposición de mis manos, por la imposición de las manos de un padre espiritual. Cuando tu padre espiritual te impone manos y tú avivas el fuego, ¡ja!, me vas a contar. Y de ahí sigue diciendo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ya es un soldado del ejército de Pablo. Continuemos, porque ahorita sí, ya tengo poco tiempo. Número 1, el que es hijo posee una fe no fingida, y por eso Dios le da el fuego del don por la imposición de las manos de un padre,
y no tiene un espíritu de cobardía, sino que puede salir a pelear batallas. Miremos el número 2. 1 Timoteo 1:18. Aquí le dice otra vez Pablo, hijo, a Timoteo, y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, ejército, milites por ellas la buena milicia. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo: hijo, tú vas a estar en la milicia, pero antes de eso, este mandamiento te doy. O sea, que los hijos reciben mandamientos. Entonces, alguien que no es hijo, es alguien que el padre le dice: haga esto, y no lo hace, porque no es hijo. No le va a hacer caso, se va a ir, no le va a gustar, no le va a parecer. Pero el que es hijo puede recibir los mandamientos. Una orden, un mandamiento son órdenes. Acompáñenme, ahorita ya solo le leo. Número 2, al hijo de la milicia. El hijo de la milicia recibe los mandamientos. Número 3, que le llama hijo, según de Timoteo 1:2, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí lo que veo es que a Pablo y a Timoteo, como era hijo y padre, tenían un vínculo, y el vínculo que tenían era el amor. Ese vínculo es un vínculo perfecto. Entonces, hay mucha gente, hermano, que rápido está pegada con chicle. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque está solo en las buenas. Está solo cuando lo ponen a predicar. Está solo cuando lo honran. Pero de ahí no está. Está pegada con chicle. Se va. No es hijo. No puede estar en el ejército de un padre. No puede estar en un ejército apostólico, porque tiene que haber un vínculo que los una, que no sea el privilegio, que no sea que lo traten bonito, sino que sea el amor. Ahora yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuándo Jesús le dijo te amo a alguien? Que lo veamos en la escritura. Ninguna parte. Él no lo dijo, él lo demostró. Incluso lo reprendía más y le decía: ay, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Pero lo voy a soportar y lo voy a seguir haciendo porque los amo. Entonces hay gente que quiere que la anden embelezando, cuando el verdadero amor es un vínculo que va más allá. Sí te vas a disgustar con tu papá, no te van a parecer algunas cosas de tu pastor y de tu iglesia, pero como amas tu pastor y tu iglesia, y como es un vínculo, eso no va a ser suficiente para que tú te retires. Entonces el hijo tiene un vínculo de amor. Número 4, según de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Entonces el hijo que está en la milicia debe esforzarse. Y ya, ahorita ya solo le leo. Según de Timoteo 4:13, la número 5, que lo reconoce como su hijo, le dice: Timoteo, cuando vengas, trae la capa. Trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Tráeme la capa. Es figura de lo que hizo Elías con Eliseo. Tráeme la capa, te voy a dar un legado. Te voy a dar un legado. Tráeme la cobertura, te voy a dejar el manto. Tú ya vi que tú eres mi hijo. ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo a Elías antes de recibir el manto? Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y entonces recibió el manto. Entonces, ¿cómo podemos recibir el manto? La capa, solo siendo hijos.
El que es hijo recibe manto, el que es hijo recibe legado, el que es hijo, hermano, recibe la doble porción. Solo el que es hijo. Yo quiero hacer una palabra de oración. Ejércitos ministeriales. Tal vez con Peniel lo vamos a estar hablando más adelante los demás. Pero el rema es que en el ejército ministerial primero debemos de ser hijos. El que es hijo, hermano, tiene la capacidad de encender el fuego. Esa alabanza que cantaban tiene la capacidad de encender ese fuego, la llama. Yo eso quiero ministrar. Déjeme ministrar. Deme un tiempo. Prepárese ahí en su casa. Si usted quiere, póngase de pie, y si se siente cómodo estar sentado, pero media vez usted disponga su interior. Hoy el Señor te está diciendo: quiero que formes parte del ejército. Quiero que formes parte de la milicia. Quiero que formes parte, porque no vas a salir igual, vas a salir como un ejército de tu casa. Cuando la iglesia vuelva a congregarse, va a salir como ejército, porque así se tiene que ir. La cuarta faceta, la cuarta estatura más alta de la iglesia. Si tú te has sentido débil, si te has sentido agotado espiritualmente, hay mucha gente que su fuerza depende del dinero y de otras cosas. Si tiene dinero, está feliz, tiene fuerza, tiene energía. Si está bien con su esposa, está feliz, tiene fuerza. Y cuando no, el Señor te dice: esfuérzate en el Señor. Esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Busca tu fuerza en el Señor. En el nombre de Jesús. No sé si los hermanos de la alabanza me pueden ayudar a ministrar. Hay un fuego de Dios que hoy enciende tu casa. Ese don que creías que se había apagado, hoy el Señor te dice: lo enciendo, lo vuelvo a encender. Y te vas a dar cuenta la obra que Dios va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo vengo orando por tu pueblo, por tu iglesia. Y te vengo pidiendo que levantes un ejército poderoso, un ejército que tenga autoridad para vencer las tinieblas. Te pido en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu, yo te impongo manos. Padre, te pido que envíes ángeles a que vayan a imponer manos y que tu pueblo vaya a recibir el fuego del Espíritu. Ahora, en el nombre de Cristo, tú que te sentías apagado, cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio, cualquier espíritu negativo, huye de tu casa. Ahora en el nombre de Jesús, que descienda el fuego del Espíritu, porque eres hijo. Eres hijo. Y si eres hijo, recibe el fuego del don. Ahora en el nombre de Jesús. Y catarraba sheterebe kiribaso. Recibe el fuego. Que se habilite, que se encienda. Y quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Y pon un recibe en el nombre de Jesús una unción profética, una unción apostólica, una unción evangelística, pastoral y magisterial. Quiero más de ti, Dios. Y pon un fuego en mi ser que no pueda entender. Ahora, pueblo, tú que te sentías apagado, tú que te sentías distante, lejos del Espíritu, hoy el Señor te dice: recibe la fuerza, recibe el poder, recibe la autoridad del Señor.
fuego en mi ser. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Fue un privilegio y fue una bendición grande poder haber estado con ustedes. Los bendigo, hermanos de Iglesia Dios de Paz. Seguramente el Señor les habló. Viene un tiempo de guerra donde van a salir como un ejército. Su padre es un hombre de guerra. Y ustedes también. No se desanimen. Esfuércense. Apropiense de la obra, porque Dios los va a bendecir. Bendigo la vida de mi papá, el pastor Willy. Bendigo la vida de la pastora Milvia, su familia. Y también, hermanos de Peniel, los bendigo. Gracias por estar en sintonía. Mañana, recuérdese, a las 9:30 estaremos alabando y adorando al Señor. Y de ahí la prédica de nuestra pastora. Y a las 11:45 voy a estar en Iglesia Judá ministrando la palabra escatológica que nos han delegado. Que el Señor les bendiga y los guarde. Cantemos al Señor. Yo quiero más.